de hoy estamos en un nuevo episodio de La Mirada de Todos. El día de hoy nos acompaña con un tema muy interesante el doctor Juan Carlos Navarrete. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Mi querido amigo, de verdad es que estoy muy emocionado, la verdad te lo expresaba antes. Gracias porque además de que tenía mucho sin verte, para mí es un placer, una admiración, porque siempre te he conocido de muy dedicado y muy buen ser humano y aparte el formato que le estás dando a esto me encanta. Gracias por invitarme. No, muchas gracias, Juan Carlos. También para mí es un gran honor estar contigo. Te he visto todo lo que estás haciendo, trabajando, que requiere un gran esfuerzo, ir a veces contracorriente. Entonces, de verdad, también la admiración es mutua. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos con un tema que es el tema de medicina estética. Es un tema que vamos a intentar desarrollar en esta hora en varios aspectos. Si gustas, empezamos a hablar qué es la medicina estética y cuál es el impacto en nuestra sociedad realmente, que creo que tiene un gran impacto. Muchas gracias. Precisamente empezaste con esto de la contracorriente, ¿no? Bueno, como yo veía en unas publicaciones anteriores, que el programa lleva a mucha gente, ¿no? Y bueno, a muchas personas no conocen como tal esta parte de la medicina estética. Hay varias ramas, es una rama esta que podríamos considerarla, a diferencia de todas las demás de cardiología, pediatría, pues prácticamente nueva. Podríamos pensar que es una rama nueva, tiene más de 40 años, 45 años, nace en Europa, se viene Sudamérica, Norte, y entonces está en México ya también desde hace más de 25 años. Entonces, siento que parte de esto le falta algo de reconocimiento o una plena identificación de, de las personas o de los usuarios. Y esto es porque pues, hay otras ramas muy afines. En realidad es que la estética aplica en todas. Yo veo ahorita el ginecólogo hace una cirugía y también trata de hacer Claro. una incisión, vaya la redundancia, más estética. Sí. Entonces, cuando la vemos así con ese enfoque, en realidad es que entra en todas las especialidades o ya estaba, ¿no? Sí. Entonces, esta pues viene a hacer un poquito más de enfoque en todas aquellas cuestiones que tengan una alteración visual, ¿no? Y ahora, dependiendo también de dónde estemos, porque hablamos de estética, podría ser moda, y la moda en México, incluso dentro de cada estado, es diferente a la de cada país. Claro. Digo que qué interesante porque jamás lo había visto así en la parte médica. Tratamos enfermedades y que el paciente esté bien, pero procurar que el paciente también se vea bien es importante en ginecología, en gastro, en cirugías abdominales, en cualquier punto, ¿no? Y ahora, como, fíjate, salió el tema de la gine, justo que es un ejemplo claro, porque hay veces que hoy en día las personas, si tienen que hacerse un proceso de una cesárea, simplemente no van a una institución de derecho a biencia para evitar la cicatriz y entonces se van a un hospital privado. O sea, nada más para imaginarnos el impacto que tiene una cicatriz, una condición estética que, como lo mencionabas hoy en día, cada vez donde nos acercamos más a la tecnología, a la inteligencia artificial, los rostros artificiales, pues la estética cada vez es más importante. Sí. Sabes que también creo que hay no sé si la palabra correcta sea tabú en la belleza, ¿no? O sea, la belleza quizá también sea subjetiva y quizá los profesionales de salud nos enfocamos realmente a lo que nos tocó, pero no pensamos en cómo se va a sentir en ese aspecto el paciente. Pero pues es darle importancia quizá a algo como la belleza, o no sé qué otra palabra usar, el aspecto físico en nuestro cuerpo, ¿no? Cuidar esta botarga que tenemos, cuidar este cuerpo también en la parte de belleza.
Sí, y pues hoy en día cuántas condiciones no hay, ¿no? Los filtros, el síndrome de Snapchat, como le llaman, el que nos veamos este, un poquito de un rostro más afilado. Entonces, nos obliga a todos a querernos ver bien. Desgraciadamente, ese refrán de como nos ven, nos tratan, no sé, hace que cada vez tengamos mayores exigencias, que yo tampoco estoy a favor de eso, ¿eh? En lo particular, yo estoy muy a favor de le llaman en la literatura el envejecimiento positivo, Ok. que es de aquella persona que acepta sus cambios, acepta su edad, pero quiere verse en óptimas condiciones. Sí. Porque está aquel paciente que va envejeciendo o que vamos envejeciendo y quiere seguir teniendo estos rasgos juveniles que de repente ya no encajan con la armonía facial. Sí. Entonces, y como lo mencionabas, es moda al final de cuentas, labios rusos, Oxy Eyes y todos esos conceptos, pues al final de cuentas pasan y tenemos que irnos adaptando a ese tipo de belleza. Ok. Y ahorita que lo mencionas, porque hay una parte exterior, esas personas o estas personas o nosotros que queremos todavía vernos joven, supongamos, realmente inculcas en los pacientes que para verse joven también por dentro tienen que estar fuertes porque en realidad una cosa es el exterior, pero como tú dices, no va a concordar el exterior a veces con un cuerpo no fuerte o no puede caminar, problemas de otro tipo. Sí, pasa. Hoy en día también las empresas farmacéuticas trabajan mucho lo que le llaman la nutrisuplementación o la suplementación cosmética. Están los famosos, la longevidad, que también abarca esto de lo que les llaman comúnmente los sueros multivitaminados, que son fórmulas donde tenemos dosis de vitamina C, desintoxicantes. Está padre, pero a veces tú le dices al paciente, oye, mira, sí, vamos a hacer un Botox, pero si hacemos primeramente una desintoxicación hepática, renal, y eliminas esto que vamos, estos son órganos como si fuera una máquina, que son los filtros, ¿no? Y si hiciéramos una depuración de todos estos intoxicaciones, para que nos entiendan todas las personas que nos escuchan, de desintoxicar el cuerpo y entonces si usar una terapia estética, pues tendrías una mayor duración de la toxina botulínica, una mayor duración de tu ácido hialurónico, pero el paciente le implica más costo. Claro. Entonces, no, vámonos directo por la estética. Entonces, sí, a veces el paciente te lleva, porque, bueno, esta rama en la que yo tengo es medicina estética y longevidad, Sí. pero pero todos nuestros servicios, el 90-95% son estética. Ok. Y bueno, para irnos un poquito en orden, ¿cómo una persona, o tal vez tú, cómo tú decidiste dedicarte a esto? ¿Por qué te gusta la medicina estética? Fíjate que yo soy vanidoso. Ok. Y la verdad es que nosotros empezamos alrededor de hace 14 años. Si estamos hablando de que tenemos 25, la medicina estética alrededor de 25 años en México. Nosotros, imagínate, tenemos 14. O sea, hay muy buen personal médico y lo digo por todos mis compañeros que he tenido la fortuna de conocerlos, entre ellos tú y todo el gremio de personas que han venido aquí. O sea, imagínate, Durango tiene una tremenda calidad en la medicina. Entonces nosotros nos hemos formado a raíz del gusto simplemente por la medicina estética cuando no sabía que iba a ser negocio porque era muy incierto. Si hoy en día, Claro. después de tanto tiempo, sigue siendo incierto, sigue habiendo un hueco legal para el ejercicio pleno de la medicina estética por ser una rama que no está dentro del cuadro básico de salud y que es una rama que se estudia por el sector privado. Y entonces esto pues le quita ante el mismo gremio médico, tú sabes, el La reconocimiento, ¿no? importancia. Entonces, pero hoy en día sabemos que varias de las mejores universidades son de paga, ¿no?
claro. Entonces, sí, la medicina estética en aquel momento era todavía más incierto. Había que buscar quien te diera un diploma, un certificado. Pero la verdad es que no me importaba porque mis mismos compañeros de generación me decían, oye, ¿por qué no estudias mejor nutrición, no? Algo que sea más afín. Pero pues yo iba por la estética, por mi gusto, Ujú. porque era una cosa, a mí me gustaba mucho, pues, verme bien, este, y luego cuento a veces como una anécdota, porque yo sufría bullying de chico con mis primos. Ya ves que uno está chiquito y crece más la cabecita que el cuerpo cuando estás en la infancia. Ujú. Y entonces yo me acuerdo que mi familia dentro de mis primos son los que te dan carrilla, que Sí, estás feo y que no sé qué. Entonces, mira, yo después pensando dije, ¿por qué me fui por la estética? Entonces, eso es lo que yo quería, sentirme un poquito ok, mejor. Y te das cuenta entonces cuántas personas nos sufren o sufrimos en silencio por no tener una condición estética óptima, sí. ¿no? Entonces, de ahí que nació algo para yo poder hacerlo por mí, primeramente, y luego te das cuenta del impacto enorme que tiene una persona cuando le enseñas el espejo, y a veces hay gente que ha Exacto. llorado cuando le enseñas el espejo. Entonces, es algo muy bonito. Sí. Sabes que hay unos puntos importantes ahí que vale la pena aclarar con lo que acabas de decir, que tal vez no le damos la importancia a la medicina estética porque así nos educaron también en medicina. Exacto, exacto. Y el primer comentario que hiciste en cuanto a la importancia de la estética, que en cualquier rama de la medicina existe, me hizo recordar en las prácticas de gimnasio, en unas prácticas en el internado, hubo una paciente que tuvo un parto, era el segundo parto, y en el primer parto, la pared vaginal, la epicio, nunca la cerró el doctor que la debió haber atendido en aquel Ujú, entonces. Y cuando llega con nosotros, estaba abierta toda, o sea, quedó cicatrizado ujú. abierto. Y estéticamente a la paciente le daba la emoción o sea, no le gustaba mostrar obviamente esa parte porque quedó totalmente abierto. Entonces es importante reconocer como médicos que la parte estética, y pongo ese ejemplo, porque obviamente pues, ya con el doctor y todos se reconstruyó ese día y se quedó más estético en realidad y mejor. Entonces, influye la imagen en todas las partes de tu cuerpo, en el paciente, en su autoestima, ¿no? Entonces es importante, quizá, nunca lo había visto así, yo si te soy sincero, de los, hasta ahorita que te estoy hablando contigo, ¿no? Ajá. Pues yo no soy tan vanidoso, quizá como tú dices, pero eso no es nada más lo importante, seas o no seas vanidoso, o tal vez mujeres quizás deberíamos estar volteando para cuidar esta parte de tu cuerpo, porque cuidar un cuerpo cuesta trabajo, o sea, ni siquiera, o sea, si te pones una meta de vida contigo es, si tú cambias tu cuerpo en el interior y en el exterior, es cambiar la mente, es cambiar las emociones, porque es un esfuerzo de día a día, ¿no? Entonces, creo que hay que darle esa importancia a la medicina estética. Es cuando te escucho, tienes toda la razón. Mi meta sigue siendo hacer un cambio en nuestras emociones a través de condiciones estéticas. Lo marca, y yo decía antes en el paciente, mira, no te toca tu antidepresivo, ¿no? Lo decía en forma de broma. Sí, Pero hoy en día está algo que se llama también el poder de la imagen. sí, Ya no hablemos de cambios estéticos. Simplemente tú cambias tu postura, echas los hombros hacia atrás, levantas el mentón. sí, En sí, una sí. cosa de literatura muy romántica dice, haz de cuenta que alguien, tu ser superior, te está estirando la nariz hacia arriba, y erguido te sientes mejor Sí. que encorvado. Entonces, si habla de simples posturas, que te hacen sentir mejor, imaginemos a alguien que ya no tiene esa línea del entrecejo, que es un dato de preocupación, de pensamiento, la cejita caída, la colita de la ceja, que es un dato de tristeza. Entonces, nuestro rostro va agarrando las emociones. Entonces, a veces, y estaba muy de moda el, ¿sabes qué? Es que hay que cambiar por dentro para poder tener un cambio afuera. Imagínate, cuando las situaciones son muy adversas, ¿cómo le haces? Entonces,
de verdad que es muy padre y hay un estudio que yo veía donde decía que a través de personas que les hacías un cambio estético, al evaluar su estado psicológico era mucho mejor. Por supuesto. Quitas los signos de envejecimiento, levantas la ceja, el rostro se ve menos cansado. Entonces esa persona se ve al espejo y sus emociones también generan un feedback Sí. y también te da una buena estima, ¿no? Porque a veces sí, no tenemos que esperar a que el estímulo pues venga de adentro. A veces pues puede llegar de afuera y lo importante es sumar, ¿no? Sí. Y sentirnos bien. Digo, yo también lo vería que el cuerpo que tenemos nos va a acompañar toda la vida. Exacto. Entonces, como esté, hay que aceptarlo y hay que cuidarlo. Y ahí es donde tal vez entre la medicina estética, te voy a cuidar. O sea, me Exacto. estás cuidando y estás tratando que yo sobreviva. Entonces, por dentro y por fuera, tengo que obviamente cuidarlo, ¿no? Es bien importante, porque eso que dices tú es, sí, si te vas a los excesos, si llega el paciente que dice, oye, ¿me puedes quitar esta parte? Y ves y dices, ¿cuál? Esta. Y yo a veces le digo a alguien, a ver, venga alguien más y ayúdeme a ver algo que no estoy viendo. ¿Cuál? Esto. Algo está mal. Sí, Y ya ves unos labios muy bonitos y dices, es que los quiero más grandes. Y los quiero más grandes y los quiero más grandes. Y entonces también tiene una dismorfia. Entonces, tienes toda la razón. O sea, sí el cuidar es donde nosotros empatamos con ese concepto que le llaman envejecimiento, nosotros le llamamos más embellecimiento positivo, sin tampoco identificar un paciente, porque casi siempre el paciente, cuando llega con una condición estética, de verdad es que trae, la mayoría de las veces, un problema emocional. claro. O sea, me han tocado pacientes que dicen, oiga, doctor, hazme algo. Y como que quieres ver el entorno, ¿no? ¿Qué te gustaría? ¿Has pensado en algo? ¿Has escuchado algo? Y alguien me dijo de plano, no lo sé, voy a firmar mi divorcio en 15 días y quiero ir bien. Entonces dices, sí, o sea, ¿te imaginas que llegue alguien con eso y más allá de hacerlo sentir bien, que tenga alguna iatrogenia, Sí. que no salgan las cosas como quieres? Entonces, en realidad son cosas que en ese momento también, aunque se escuche muy dramático, podría ser debido a muerte, ¿no? Claro. Y te toca, bueno, te toca, en ese momento que estás con los pacientes, te toca hablar con ellos de temas personales, me imagino. O sea, es como una terapia. Me encanta, a mí me encanta tomarme mi tiempo con los pacientes. A veces hay, estoy en ese momento. Si alguien lo escucha va a decir, no es cierto siempre, pero luego si alguien más lo escucha va a decir, no, sí, nos hace mucho esperar. Claro. Entonces me gusta tomarme tiempo, me gusta ver qué es lo que hay detrás de una inquietud por un cambio estético. Oye, es por ahorita, tienes un evento en 15 días, qué es lo que te orilló, por qué veniste, qué quieres proyectar, qué es lo que no te gusta. Y de verdad es que también trato de decirle, la gente que me conozca en la consulta sabrá que mira, es que eso no, es que eso ya no está, mira, vamos, te voy a hacer esta cosa y vamos a hacer esto otro y vamos a tratar de empatar, porque el paciente, con todo lo que estamos hasta hablando, el paciente llega con una idea y a veces le dices, oye, ¿y tienes una foto de tu cambio, el que quieres? Y entonces ves si puedes empatar algo sano con esa imagen que tiene el paciente. Está complicado. Y creo que hay diferentes opciones para los pacientes. Por ejemplo, o sea, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, contigo, con un dermatólogo, con alguien que no es médico? No sé, ¿qué opciones hay ahí? Mira, es muy importante, esa es una pregunta muy importante porque, como decimos, son ramas que ya tienen su nivel jerárquico dentro de la medicina. Entonces, la medicina ha evolucionado constantemente. Antes había pura general y de ahí, pues, geriatría, pediatría. Entonces, se va especializando. Sí, Nosotros veíamos antes que el dermatólogo, pues, se encargaba de todas las patologías. ¿Y qué pasaba? Oye, sí, te quito el acné. ¿Y qué pasaba con las cicatrices? ¿Sí? Y bueno, pues ibas con el cirujano, ok, bueno, pues ya hicimos una abdominoplastía. ¿Y qué pasaba igual? Con el estado de la piel. Entonces, ese hueco, de verdad es que como decíamos, el paciente te va llevando y dice, oye, ¿quién va a atender esta parte? Entonces, es como nace así, el embellecimiento de
de los tejidos. Entonces, de ahí que, como te digo, de verdad, es que es una rama donde pudiéramos entrar todos. Ahorita veo al ortopedista, como te digo, haciendo longevidad, inyectando plasma rico en plaquetas, en articulaciones. eh, Puedes ver como te digo, al gine haciendo mejores incisiones, haciendo rejuvenecimiento genital, al otorrino, cuando veíamos nada más otitis, faringos, pues ahora lo ves haciendo rinoplastía. Entonces sí hay un espacio para cada quien bien definido. Lo importante es que sea el profesional de la salud, que tenga sus credenciales Pero también hay, Juan vigentes. Carlos, perdón por interrumpir, pero pues hay químicos haciendo PRPs, o Sí, sea, digo, sí, no es por ser químicos, o sea, puedes tener, no importa la exacto, profesión que tengas, si exacto. tú te quieres dedicar, me imagino, a la medicina estética, pues es formación, ¿no? Eso es cierto. Había un caso donde dice por ahí, no, pues, y te digo, y es bien importante aclararlo, por eso me encantó la idea de venir aquí, porque pues hablas con, Directo. sí, ¿no? Y de alguien que yo de repente pues no te puedo contar mentiras, porque podrías de volada debatir lo que yo te diga. Y había un caso por ahí en internet donde dice, mira, hay un paciente que se le inyectó nariz y tiene una oclusión de la arteria nasal y pues fue un dentista quien lo aplicó. Y dicen abajo, ¿qué es lo que pasó aquí? Y todos diciendo, no, no tenía que ser el dentista, no tenía que ser un otorrino, tenía que ser un médico, un dermatólogo. Y abajo hay un comentario muy bonito que dice, ¿saben qué? Es que esto no es de malos médicos estéticos, cirujanos, dentistas o plásticos. Es de malas personas o malos profesionistas, independientemente de la carrera, porque esto que hablábamos de los huecos legales, por ejemplo, en Estados Unidos, esta medicina la pueden aplicar enfermeras, Sí. ¿sí? Entonces, las legislaciones son distintas en cada lugar. Hoy en día, la estética no existía. O sea, no existía la medicina estética y vino porque pues, era una necesidad de la gente. Entonces, hay cirugía plástica y la cirugía plástica hacía lo propio, una reconstrucción, una amputación o una sección, pero pues, así que quedara como lo mencionábamos, funcional. Pero cada vez las exigencias de nuestros pacientes son más, y de verdad que cada vez. Hoy no solamente tenemos que ser funcionales, sino tenemos que ser estéticos. Pero está complicado, ¿no, Juan Carlos? Sí. Porque me imagino, ¿no? Que entra en la subjetividad del paciente. O sea, Ujú, si le gusta o no. Es un ujú. problema. Digo, puede haber complicaciones, y en cualquier ramo puede haber complicaciones y esas son las que tiene que entender el riesgo del paciente. El tratante es el que tiene que obviamente describirlas desde un inicio, porque siempre puede haber complicaciones como el uso de cualquier medicamento. Exacto. Pero el resultado es, creo, muy complicado para ustedes porque es el punto de vista del paciente. Sí, y no por nada es una de las ramas médicas con mayores demandas, porque bueno, como tú bien lo dices, está ahí el paciente. Entonces, tenemos que escoger bien a nuestro paciente. Porque si bien decíamos, ahora no solamente tienes que ser funcional, tienes que ser estético. Ah, pero cuando sea estético, no tienes que anteponer la salud por la estética. Ok, y una vez que tengas el paciente y que veamos, pues hay que valorar todos estos síndromes que te decía, el Snapchat, dismorfia, tantos, que a veces imagínate un paciente que llega por, no sé, un estado depresivo o una dismorfia que me ha pasado, pues haces un cambio favorable, le tomas una foto de antes y después, pero que llega a su casa y le dice su pareja, oye, tú eres horrible. Imagínate, y llegas y luego dices, no, es que mi esposo dice que me veo malillo. Chin, y ahora, entonces hay que valorar, oye, el cambio, por eso es ¿por qué vienes por el cambio? Si lo quieres por ti, si no lo quieres por ti, si son tus ideales. Imagínate cuando estaba de moda el término, o sigue estando, ¿no? En otros estados, ¿no? Pero unos rasgos estéticos exagerados. Me ha tocado también el paciente que se pone exageración en algunos fillers y ahora dice, oye, quiero quitármelos. Hay veces que se puede, hay veces que no. Entonces, sí,
Es muy importante pues, poder escoger tres cosas para que todo sea un éxito. Es pues, escoger el médico. El paciente tiene que ver el médico idóneo y también nosotros como profesionales escoger el mejor tratamiento. Oye, sí, se está en mis manos, no está en mis manos, se lo dejo al derma, al cirujano. Yo trabajo de la mano con unos excelentes compañeros también, dermatólogos y cirujanos, y claro que no está en tu mano, también éticamente tienes que derivarlo. Y el factor paciente, el seguir indicaciones, porque sí lo mencionábamos, hemos tenido catástrofes en salud y varias de estas catástrofes son a veces porque también dejarnos guiar por el paciente. Oye, ¿y si me pones otro poco? Oye, ¿y si me haces aquí? Oye, ¿y si me lo haces ahora? Oye, si... Entonces, hay que tener un buen paciente, un buen médico y un buen tratamiento para que con esos tres factores nuestro tratamiento sea un éxito. Digo, porque es quizás sea la forma de verlo, si la medicina estética debe haber pacientes que sí tengan la necesidad de eso y pacientes que pues, sea el lujo real, ¿no? O sea, hay diferencia en esas dos formas de verlo, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, pudiéramos pensar que hoy en día la medicina estética ya está más al alcance, ¿eh? Ya está más al alcance. Pudiéramos pensar que alguien tiene un evento en 15 días o en 3 semanas y quiere verse muy bien y pues va, se pone botox, relleno, labios, pómulo, mentón, se hace un full face. Ah, está padre. Pero está aquel paciente que tiene unas cicatrices de acné. Entonces, está aquella paciente que, como lo decimos, ¿no? Tuvo una ruptura amorosa y quiere sentirse bien. O aquella persona que tuvo un accidente de tránsito y tiene una cicatriz marcada en el rostro. Entonces, ahí es donde podemos ver, siempre hay necesidad. Hay a veces una necesidad y siempre está ese factor emocional, porque al final de cuentas la persona que va a ir a una boda se quiere ver bien y pudiéramos en ese momento considerarlo un lujo. Pero está también el paciente que no tiene el recurso y tiene cicatriz de acné y le mejoras la vida de una manera um, inimaginable, porque el paciente, uno de los pacientes más agradecidos es ese paciente, el que tiene una cicatriz y puedes cambiarlo, porque no solamente son cicatrices físicas o estéticas, son cicatrices que a veces el paciente te comentaba de un accidente de tránsito porque decía, es que sabes que yo la veo y me acuerdo todo el tiempo del evento, de que perdí un familiar y quisiera disminuirla, atenuarla. Yo creo que en ese aspecto, digo, la decisión que por, no voy a usar la palabra, que por vanidad cada persona lo haga está bien, pero hacia el personal de salud me estoy llevando algo que jamás había visto y ya lo repetimos, pero es, yo creo que si tenemos un paciente enfrente de nosotros que tuvo un problema de salud, pero que repercutió en la parte estética, valdría la pena sugerirle esta parte. Si vemos que la parte emocional está afectando, ¿no? O sea, no es, pues ya es su cicatriz y acéptelo. Digo, obviamente que hay un proceso psicológico para aceptar las cosas como son, pero vale la pena, creo que voltear a ver a ustedes, Sí, a ti, sí, sí, para sí. esto, ¿no? Sí, definitivamente, cada vez que esté en nuestras manos, porque, bueno, pues también sigo practicando la medicina general en el sector salud y esto, y cada vez que hay una posibilidad, vale la pena tomarnos un poquito más de tiempo para, para poder no solo hacerlo bien, sino hacerlo estético. En la medicina lo llaman, una lesión estética, en la medicina la llaman, este, mm, eh, con alteraciones afeantes. Así lo marcan. Pues una lesión. Es más, fíjate, ¿cómo está el esto de la ley que cuando alguien tiene una lesión estética no es punible directamente, no es castigable? O sea, en el margen de la ley dice, no, pues eso no me compete. Después, porque le dan otro pensar la salud, Sí, en teoría. sí, la ley del seguro social dice, pues te mochaste un dedo, pues cuánto vale tanto porque sirve para esto. Pero sí dice, no, pero si es una condición estética, pues al menos que seas artista, ¿no? Sí. O No, pero tenemos, el ejemplo que te puse de ginecología sí, de una paciente que hasta en sus relaciones con la pareja ya no le estuvo igual, porque fue una negligencia, ¿eh? O sea, ujú. no, y lo estético. Sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. O sea, imagínate cuánta
no tiene, pues ya lo vemos así tan como una cicatriz, pero ¿cuánto a esa persona le implica no gozar de un día soleado con un bikini de 2 piezas Sí. que, no sé, pudieran ser cosas tan insignificantes, ¿no? Pero imagínate perderse de tantas cosas porque de verdad traemos esa condición estética. Ahora bien, tú bien lo dices, tampoco es al extremo, también la aceptación, hay que trabajar de todo, la aceptación, pero siempre una aceptación sin resignación, oye, sí, pero si puede mejorar, vale, ¿no? Sí. Entonces, siempre hay... No, yo creo que no conozco qué estás haciendo más allá de esto, pero te voy a hacer la pregunta y creo que les vas a responder lo que acabas de decir hacia los pacientes. Me imagino que tú te cuidas estéticamente, Ajá. lo que te gusta, pero no es lo único que haces, ¿no? De seguro haces ejercicio o comes bien, o no sé. Claro, este, a las 6 de la mañana voy con mi hija a natación y alterno con box, Ok. en la noche bailo, ejerzo la medicina, o sea, me pongo mis cremas, mi hidratación, mi protector solar, o sea, sí tiene que haber cierta congruencia, ¿no? Sí. Porque sí no podemos también hacer cambios, como te digo, no dejarlo, podemos si bien empezar con un cambio estético externo y yéndonos hacia adentro. Porque antes era, no, tú siéntete bien, pero tampoco, ¿no? O sea, dices, sí, ahora le trabajo lo emocional, pero si emocionalmente allá afuera no ayuda, entonces como un todo, como tú lo dices bien, como un conjunto, solamente tenemos un cuerpo y ahí vamos a habitar, hay que darle prioridad en todos los sentidos, ¿no? En todas nuestras esferas, como dice la definición, Sí, biopsicosocial, ¿no? sí, pero al mismo tiempo, no es separado, en realidad Exacto. Y acá seguimos hablando de la medicina estética, pero también quiero preguntarte, ¿cuál es, cómo te ves tú ya como adulto mayor? ¿Qué te da alguna emoción estar pensando en eso? ¿Hay un proceso de aceptación? ¿Cómo lo has ¿Sabes qué? vivido? Sí, en un principio pues vas evolucionando también en el pensar, ¿no? Te digo, o sea, me encantaba la estética y más, ¿sabes por qué? Por eso que te comentaba anteriormente, por el de enfrente, ¿no? Por la vanidad, ¿no? Sí, La aceptas. Este, hoy en día me siento muy orgulloso de esta edad, de la edad que tengo, ¿no? De que puedo ver a mis hijas y luego, pues te da una satisfacción no solo verte bien, sino el poder subir una escalera, ¿no? El poder sí, agacharte. Entonces, me gusta mucho hoy en día, lo veo como ese concepto que te decía, con así lo marca tal cual, con un envejecimiento, el envejecimiento positivo, digo, estar en condiciones óptimas, porque hay quien tiene nuestra edad, muy bien. pero pudiera no tener esas condiciones óptimas, ¿no? Sí, Entonces, lo mejor posible, lo mejor posible, pudiendo en un futuro seguir haciendo esto hasta donde nos lo permita, porque si bien a nosotros los médicos nos jubila la presbicia, el Alzheimer, el Parkinson, pero no nos jubilan las ganas de seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, casi siempre son las incapacidades muy físicas bien. las que nos detienen, Sí. ¿no? Pero te imagino haciendo lo que estás haciendo hoy para tener el cuerpo en la totalidad hoy, lo vas a seguir haciendo. Yo sí, ¿no? Yo digo, no, pues voy a seguir bailando Sí. de más grande. A lo ¿Te mejor costó trabajo? Porque es que a veces, sabes que los pacientes, cuando conocen o conocemos a una persona como tú o la maestra Yoa que vino, Ajá, así, sí, sí, los vi. piensan que nacieron así. No, ¿Sí? Eso es importante. es una cosa bien, a mí no me gusta. Imagínate, o sea, hoy me puse mi gorrito y me pongo debajo de la regadera y le presiono ya cuando estoy ahí, porque si le presiono desde antes no quiero entrar. O sea, no me gusta. ¿A quién le gusta levantarse a las 6 de la mañana y mojarse? No. ¿Sabes cuándo me gusta? Cuando salgo. Muy Cuando bien. salgo del agua y sientes que el mundo es tuyo, te sientes muy bien, dices, ya me levanté cuando mucha gente está dormido, ya me Sí. siento bien, ya me despejé, el cuerpo está un poquito más tenso, el agua está un poquito tibia. O sea, muchas de las veces el proceso, el empezar no nos gusta, pero, por ejemplo, ¿no? Empezar un libro no gusta,
lo que adquieres después de él. Sí. Entonces, el resultado es que a veces nos gusta, pero sí hay que empezar, hay que mantenerse y a veces el camino y el inicio no son tan agradables, pero el resultado es lo que nos da esa satisfacción, ¿no? Sí, muy bien. Y regresando entonces a la medicina estética, Juan Carlos, ¿cómo podrías listar algunos beneficios que obtiene el paciente al tratarse en medicina estética? Fíjate que lo ves en su cambio ves un cambio de actitud. Tú ves a un paciente que de verdad me ha tocado, te lo juro que he tocado pacientes que les haces un arreglo estético y tienen novio, pareja, se casan. O sea, y esto es un conjunto de cosas. Te sientes más seguro, más pleno, generas endorfinas, encefalinas, radias un poquito un rostro más pleno, un ojo alargado, una nariz levantada. O sea, es un conjunto. Tú le pones me ha tocado ver al paciente que le pones Botox y en la siguiente ocasión viene con el cabello teñido. ¿Sí? O sea, es otro cambio que Sí, se originó o de sea, ahí. solamente algo. O sea, imagínate poder tensar el abdomen de alguien un poquito y ya, no, pues ya empieza a hacer pierna. Ese, el Mm. paciente que O sea, fue por el abdomen, le ayudaste, pero dijo, no, ya de aquí en adelante ya no me voy a ya hizo dejar. su cambio. O sea, Hizo un cambio. yo lo veo como ese plusecito, Y empujón, ¿verdad? ese empujoncito para que te empieces a cuidar. El paciente que no usa un vestido y tiene este vestido nunca me lo había puesto. Sí, me ha tocado cositas así muy bonitas, chuscas, donde tengo un compañero y amigo de trabajo que me dice, es que mi esposa nunca se quiere hacer nada, hazle algo, ¿no? Y como un regalo. Y entonces ya después, oye, Doc, ya no la puedo sacar de aquí. Sí, Entonces es adictivo. Lo peor que puede pasar escogiendo un buen médico, un tratamiento, un buen lugar, es que te encante, exacto. ¿sí? Escogiendo todas las condiciones idóneas, lo Sí. peor que puede pasar es que te hagas adicto a verte bien, sí, a No, sentirte bien. es que lo hemos platicado, Lucy lo dijo un día muy bien, dijo, hay una terapia para cada uno. O sea, si el conductista, existe el conductista, existe la psicología gestal, existe medicina estética, y para un problema emocional, supongamos, vamos a hablar nada más de las emociones, existe una terapia que específicamente a una persona le va a ayudar una terapia individual. O sea, no todas, si va al conductista probablemente no le va a ayudar, tal vez, pero caen contigo y por supuesto que era el empujón. Sí, es el match. Y como decías tú hace rato, ¿no? El, ah, que como médicos o como profesionales tenemos las habilidades y tenemos el conocimiento. Pero la actitud como profesional te va a dar ese plus, te va a multiplicar, que yo lo veía en medicina, que porque tenemos el conocimiento médico, pero no todo el mundo tiene el arte médico. El que llegue un paciente y pudiéramos ser una eminencia o no, pero si no tienes ese arte médico de que el paciente llega y te dice, oye, yo nada más te vi y me curé, Sí, eso es el arte médico. sí, sí. ¿Sí? Y no todo el mundo, que es un arte en cada profesión, ¿no? Y no todo el mundo, sí, yo creo que si lo empezamos a hacer de esa manera, el paciente, que al final de cuentas, eso a lo que nos debemos, pues vamos a tener unos mejores resultados. Sí. No, y el paciente también lo va a notar y lo va a sentir, ¿no? Y ahorita que hablas de eso, hay algunas generales recomendaciones para las personas que tal vez nunca hayan ido, pero que tú les des las recomendaciones de cómo cuidarse en cuanto a la parte Claro, estética. mira, para que tengan una buena... Ahora hay la persona que tiene una mala experiencia y dice, no, yo ya me puse y nunca vuelvo a hacerlo. No se trata bueno, se trata de escoger a alguien que si tienes una complicación sea capaz de resolverla. Que eso no, más allá de médicos, un profesional en la rama que sea, no estamos descartando que nos pasen situaciones y más en el ámbito médico, sino que seamos capaces de darle seguimiento. Imagínate, y hablamos hablar de una cosa con menos riesgo, ¿no? Al menos
de los que vivimos nosotros, pero supongamos que te ponen ahorita que veo una puerta, ¿no? Un carpintero, y es uno profesional, y chin, le queda mal alguna tabla, habrá manera de que la pueda corregir, pero Sí. si es una persona que no tiene esa expertise, que no es un perito en la materia, pues a lo mejor ya se echó a perder. Entonces ahí lo importante, escoger una persona idónea para que tengas una muy buena experiencia, eh, que el médico utilice sus herramientas necesarias y hay que ser buenos pacientes, cuidarnos, no solo de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Y bueno, pues eso es el amor a lo que tenemos, cuidarlo y escoger. Hay que darle también esa parte de responsabilidad al paciente, ¿no? Ayer me tocó hacer un procedimiento y hacemos una historia clínica y, y cuando estaba empezando el procedimiento, luego a veces el paciente te dice las condiciones que ha pasado, que ha tenido hasta ese momento porque dice, si no, no me lo hace o si no, no me lo pone. Y eso, o sea, es ahí donde radica el ser también un buen paciente. Sí, entonces, escojan a los profesionales, a los mejores, verifíquenlo y ser buenos también. También hay que ser un paciente ético, ¿no? Sí. Sí, o sea, que cuente, que platique, que diga todo lo que necesita, pues, Ujú. a lo que va, pero también la historia del paciente es importante que Sí, la mencione, porque sí, a veces quieres hacer una cosa y a veces te llevas una sorpresa y dices, chin, pues con razón, oye, ¿y te hiciste esto? No, pues sí, pero poquito. Chin, entonces ya te modifica el resultado y al final de cuentas, pues te va a dejar la responsabilidad, ¿no? sí. Digo, si te lo entiendo bien, es como tratar la diabetes, vamos a poner ese ejemplo, donde tú les das recomendaciones de a tales horas vas a tomar medicamento Ajá. y vas a comer de esta manera, pero cuando regresa contigo, pues es que me lo tomé nada más una y se me olvidaba. Sí, que te diga, ¿se lo tomaste? Sí. Y no funciona, pues le metes más dosis Sí, y que te caiga en una hipoglicemia y que diga, no, es que sabe qué, pues no me lo tomaba. Y uno aumentándole dosis. exacto. Exactamente es un Pasa lo ejemplo. mismo acá. Sí. Entonces sí, esa confesiones, esa historia clínica es bien importante. Ok. Entonces hay que ser también buenos pacientes. Sí, sí, qué bueno. Y en cuanto, ahorita que hablamos de procedimientos, cuando va el paciente, ¿qué es lo que más te solicita? Fíjate que nosotros Me da manejamos, el curiosidad. paciente nos ha llevado mucho a manejar cara. Mm. Manejamos mucho cara. Nosotros aplicamos mucha toxina botulínica, mejor conocida como Botox. Entonces, yo creo que de los procedimientos estéticos es el número uno. Sí, Es un procedimiento que a lo mejor te lo pueden poner entre 10 y 15 minutos. A los 15 días disminuyen tus líneas de expresión. Hay muchos mitos al respecto, entonces lo ideal es, pues si es un paciente de primera vez, empezar con pequeñas unidades, ver sus expectativas es muy importante, quitar esos mitos, porque también cuando alguien va por votos, lo primero que piensan son todos los artistas o todas las iatrogenias en artistas, ¿no? sí, Entonces, sí, a veces ese es uno. El segundo son los inyectables, como el famoso ácido hialurónico, también en varias marcas. Entonces, el ácido hialurónico mucho en labios, mucho en levantamiento nasal. Hoy en día está muy de moda a lo que le llaman full face. Entonces, son como estos tres procedimientos, los número uno a nivel mundial. El sí. Botox es la marca más reconocida si tú le preguntas a un taxista, oye, ¿sabes qué es Botox? Ah, sí, pues algo que se pone en la cara. O sea, te da una referencia. Entonces, eso es lo que puede pensar el paciente. Están los peeling también, el cuidado de la piel. Y de ellos, de todos esos otros procedimientos de embellecimiento, sigue siendo la mujer la mayor usuaria, ¿no? Claro. Estoy hablando tal vez a mí en mi consulta podríamos pensar que arriba del 90%, 90, 90 y ¿Por qué crees que 4. sea así? ¿Por qué los hombres no hacemos esto? Y yo quiero hacer esa parte, yo quiero, si algún hombre nos está viendo y quiere hacer esos cambios, a mí me encanta hacer cambios en los hombres, me gusta porque me identifico, porque yo hace mucho me acuerdo que para pedir una crema le decía a mi hija, cómpramela. Entonces muchos hombres tenemos ese tabú de que no tenemos que ser vanidosos.
Tal vez esté complicado lo que te voy a decir, pero tal vez la mujer sí le da importancia a cómo la ven los demás y nosotros no, ¿no? Sí, también es un rollo, imagínate, conocer a alguien que su mayor preocupación día a día sea hacer cómo te ves, o sea, también está complicado, ¿no? Claro. Sí, entonces, sí, en excesos, tanto en excesos o en ausencia, es complicado, pero sí siento que nosotros los hombres somos entre hombres muy crueles, ¿no? Si dices algo, Mm, ya piensas que te fuiste a otro lado, sí, sí, al otro sí. lado. Mira, hablamos, ¿no? De si tú pones un sentimiento en las redes y pues una canción de amor, y ya te esperarás la carrilla de los cuates de ahora dilo sin llorar, ¿no? Entonces, imagínate con los sentimientos, Es exactamente. con el tratar de verse bien. Y sí, la mayoría de los hombres es ponme, pero que no se note, que se vea. Y me gusta hacer esos tipos de cambios. Además, me siento muy confortable practicando esa medicina estética armónica. Este, y te digo, siguen siendo pocos, más que antes. Sí, definitivamente se ha crecido la cifra de los hombres que se cuidan o nos cuidamos, pero sigue siendo ¿Cómo las mujeres. invitarías a un hombre para, no es convencerlo, o sea, es una decisión, pero ¿cómo harías la invitación a los hombres para animarse? ¿Sabes qué yo lo hago? Creo que lo hago a diario con, con mi naturalidad. Yo creo, trato de hacerlo. No, como estábamos diciendo hace rato, no se nos da tanto, pero mm, trato con una selfie, con una... Mi mensaje es ese. O sea, el tratar de que alguien no es No presunción, pasa es nada. meramente de verdad. O sea, ¿sabes qué? Yo lo hago, yo me lo pongo, yo lo uso. Ok. O qué beneficio te ha traído a ti el cuidarte? Fíjate que me siento muy bien. Ujú. Me siento bien, me da esa parte de sentirte bien cuando te cuidas, es el plus. Claro que no todo es la estética, ¿no? Porque sí, pero el que he tenido yo y sin temor, y lo digo y lo platico, ¿no? Pues me acabo de echar, les digo yo, me acabo de echar 3 jeringuillas en noviembre, ¿no? Y tengo una corona, mentón, labios, nariz, estimulación capilar, liposcultura, o sea, todo. O sea, sí, tengo de todo, sin temor a platicarlo, ¿no? Y entonces es como puedes decir, pues es que sí es notorio, pero ya le pierdes eso a que, pues yo te veo normal, te toco normal, no tienes bolas, entonces, pues se ve bien, ¿no? Sí. Entonces, con esa parte de diario, es como trato de alguien de convencerlo. Llega alguien y dice, ¿estás seguro que voy a quedar bien? Le digo, veme. O sea, si tú quieres ver a tu aplicador, échale un vistazo. Claro. Y entonces es cuando tienes esa responsabilidad de verte bien. Sí. Sí, 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 dices, bueno, pues no te puedo ofrecer tal vez una definición mentoniana si tengo eso. Eso es lo difícil, que nadie puede vender lo que no tiene. Entonces, sí, tienes que cuidarte. Eso es donde yo te digo, chin, pues tengo que hacer natación. ¿Cómo voy a vender un corporal si no lo tengo? Sí. Entonces, sí, es un poquito de exigencias para Es nosotros. exactamente igual que en cualquier rama de la medicina. O sea, vas con diabetes y el que te está atendiendo está con sobrepeso, hay que decirlo de esa manera, pues también es un Sí, problema, ¿no? que no podemos decir que no lo tenga, ¿verdad? Pero No. que el cuidado, ¿verdad? Entonces, es esa parte. Y por cierto, ya estoy a punto de mi dosis, mi mitad de año de Botox. Entonces, sí me gusta. Lo platico a diario, lo comento a diario y siempre una de las cosas que hago es ponerme yo como paciente. Sí. Sí, siempre, me voy a poner esto, me voy a usar otro, me acabo de usar una crema. Y así es No, y como te da doy el la mensaje. experiencia de poder explicar de primera mano a los Sí, pacientes. ¿por qué le dices, vas a sentir conmigo, te va a doler tanto? Sí. Esa parte, y siempre trato de invitar a compañeros. Luego ahí en el gimnasio, sí, nosotros los hombres es, oye, ¿qué te estás haciendo? O algo así. O, oye, me mandó alguien contigo y yo le hago algunas señas. Sí, mira, podemos hacer esto así. O sea, porque no somos muy abiertos, ¿no? Culturalmente, ¿no? Sí, no somos muy abiertos, pero estaría padre nosotros, y no solamente en el tema de la estética.
vi que tuviste problema de yoga. O sea, tú Sí, vas a yoga y también hay pocos hombres. exacto. Te digo, vas a alguna otra ciencia o técnica donde es más de, supongamos, de relajación o menos ruda y no hay hombres. Sí, claro. Entonces sí, te permitamos también, ¿no? No, hasta la consulta médica. La Sí, mayoría van a ser mujeres. es esa parte. Tú sabes que es uno de los claros ejemplos donde cuántos hombres vemos en la consulta general. Sí, 2 de 10 tal vez, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, en realidad es que nos cuidamos poco. Sí, Por eso esto se vuelve otro tema. El índice de accidentes, de suicidio, claro. de tantas cosas, En pues hombres. es más en hombres. Sí, claro. Y bueno, vamos a ir encaminando al final, pero estos síndromes que mencionaste, ¿podrías explicar algunos qué son? Sí, mira, por ejemplo, está, bueno, esto que hablamos de la dismorfia, que es ¿Qué sería la dismorfia? el paciente que tiene una percepción errónea de cómo se ve al espejo, ¿no? Entonces, y puede llevarlo es como el paciente, como la bulimia, ¿no? Y anorexia, que se ve con grandes cantidades de peso, aunque no sea así. Entonces, la dismorfia es la misma. Oye, es que yo veo mi nariz, mis labios muy delgados y quiero más, y ya tiene unos labios súper gruesos y sigue viéndolos ¿Y así. cómo le haces ahí con los pacientes? Mira, y hay gente que me dice, es que ¿por qué no trabajas así? Digo, es que mira, estás además de por seguridad, porque estás forzando espacios. Estás metiéndole, en este caso, inyectables a una zona donde va a haber una compresión vascular y va a ser, pues, hasta riesgoso para el paciente. Sí, el trabajar en excesos estética también es riesgoso, porque vas en esa montaña rusa de estética y pasando un cierto límite Ya no. puedes estar en riesgo o que se pierda la belleza Sí, o que el paciente pierda su salud. sí, Sí, imagínate que el paciente que está bien delgado y quiere marcaje todavía y súper delgado, pues el riesgo, ¿no? Entonces estar en esa parte, está este famoso del síndrome de Snapchat, que es el ponerle filtro para ver cómo te vas a ver. Y a veces que llega el paciente y dice, y quiero esto, y dices, híjole, está medio complicado. Entonces hay que empatar para que el paciente considere un éxito, tu tratamiento hay que empatar sus expectativas con la realidad claro. y ver qué se puede y qué no se puede. Sí. Y eso es como el paciente pues va a estar muy agradecido con tu sinceridad y con tu tratamiento. ¿Te ha tocado pacientes que definitivamente crees que necesitan ya algo más, como una ayuda psicológica, Fíjate algo así? que sí, yo creo que pues en mayor o menor medida sí hay, porque es necesario hoy en día donde pues cada vez es más importante esta parte de la apariencia, pues a veces no soltamos eso que traemos, eso que sentimos, o hoy en día donde tienes que ocultar más tu realidad o tu naturalidad, por eso a mí me gusta que la mayoría de mis pacientes sean reales sin seguir usando inteligencia artificial, aunque dicen que el que no, este, Sí, pero escuché algo muy bonito el otro día donde decía que hoy en día donde todo es superfluo, le llaman, ser real o ser armónicamente estético es más complicado. La simpleza es el máximo grado de sofisticación, ¿no? Donde ya depuraste cosas. Oye, unos labios bien armónicos, ya sabes que es bonito, ya sabes que no, ya sabes que ya quitas, ¿no? El exceso de belleza y esto pudiera ser lo mejor rescatado. sí, Un pómulo a una medida, un test de piel o así. claro. Bueno, para finalizar, Juan Carlos, ¿qué, qué conclusión o cómo invitarías, creo que tanto al personal de salud o a las personas en general, a intentar la medicina estética? Es muy importante que el impacto estético en la salud emocional es muy importante, ¿no? Yo creo que no nos habíamos dado cuenta tal grado de que puede mejorar incluso una condición patológica existente.
real, como científicos nosotros. Sí. Y hay ya estudios que lo avalan. Antes pudiéramos decirlo, pensarlo, imaginarlo, pero hoy en día ya hay estudios que avalan que una condición emocional óptima va a mejorar un estado patológico. Claro. Pudiéramos pensar por no solo resolver una condición patológica, sino resolverla de la mejor manera y si se puede y cada vez que sea factible, sin anteponer la salud, hacer la estética. No, y lo acabas de resumir, esa definición que nos dieron del bienestar físico, emocional y social, lo estás uniendo, o sea, en realidad no solamente enfocarnos en la parte del cuerpo, o sea, física o enfermedad, sino verlo en todos los aspectos. Sí, y sí hay, digo, ya hoy en día lo pueden checar en artículos de investigación ese impacto y ahí está ya descrito con números. Si lo queríamos ver científico, ahí está Sí. ya, ahorita ya hay números de evidencia que nos dicen que sí, sí definitivamente un impacto estético en una persona mejora mucho positivamente una condición patológica. Claro. Muy bien. Entonces, terminamos, Juan Carlos. ¿Hay preguntas? Parece que hay unas preguntas, vamos a... Qué padre. Dice, como especialista en medicina estética, ¿cuál es tu opinión sobre el movimiento body positive? El body post. Mira, ahí ¿Qué es? te decía, es esta parte, no sé si ahí va, cada quien tiene un término de moda. Si se refiere a los cambios positivos en el cuerpo, ¿sí? Es, como lo decíamos, es importante hacer estos cambios dentro de una armonía o dentro de sin anteponer la salud. Entonces, todos estos cambios que puedan generar un impacto positivo, llamando el cuerpo como una totalidad, cara y cuerpo, entonces te van a generar un impacto emocional muy bueno para poder resolver alguna condición o para mejor un desempeño social. ¿Hay otra pregunta? Bueno. Sí. Dice, ¿cómo equilibrar un proceso irreversible como de un mal trabajo de algún otro doctor? ¿Es posible? Sí, hay muchos que sí. Hoy en día son muy buenas preguntas. Sí. Hay muchos procedimientos que sí se pueden. Mira, yo le mencionaba al paciente que un procedimiento neto de medicina estética se quita, se aumenta o se corrige en el mismo consultorio de estética, descartando todas las condiciones quirúrgicas. Una buena explicación. Suponiendo un ejemplo más claro, y lo tuvimos en esta semana, un aumento de labios donde el ácido hialurónico migró. Entonces, agarras una jeringa de esto que se llama hialuronidasa, que es algo que lo degrada, y lo corriges. Entonces, no siempre aplica, pero me gusta ese concepto de que todo lo que se hace en un consultorio neto de medicina estética se corrija, se aumenta y disminuye en ese mismo lugar. Okay. Si lleva una técnica quirúrgica, pues muy probablemente tenga que corregirse en un consultorio de un cirujano plástico o estético. Si lleva alguna condición dermatológica, pues va a tener que tener ayuda de un dermatólogo. Entonces, sí es bien importante, por eso a mí me gusta trabajar con personas de diferentes ramas. Un día tuve la fortuna, también vi que entrevistaste aquí al doctor Lascano, que también tengo la fortuna de trabajar con él, o una valoración de pacientes. Ver a nuestro paciente como un conjunto sería muy importante empezar a hacer esa sinergia entre compañeros médicos y poder pasar el paciente en su momento antes de que una complicación sea irreversible. Sí, o sea, valorar muy bien si ya hubo una consecuencia que se quiere corregir, valorar bien a quién le toca, ¿verdad? Exacto. Y mira, da mucho miedo. Esa pregunta es muy buena porque da mucho miedo. Sí. Y me ha tocado. Porque el decir, no, yo no me meto. Sí. También dejas al paciente en una condición muy complicada. Sí. Y pasa, ¿no? Yo no me meto, que lo corrija un médico. Y es complicado. Imagina que fuera nuestro familiar o alguien. Y sí me ha tocado, oye, bueno, vamos a hacerlo de esta manera.
Sí, hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero es que ahí me imagino tu problema o el problema es un problema tal vez de ego entre las profesiones, ¿no? Entonces, no arriesgarse a tomar ya una consecuencia negativa, por decirlo de esa manera, o de un proceso que no salió bien, pues sí se va a rehusar bastantes. Sí, y sí me ha tocado también, y sí lo he hecho, sí me ha tocado también ayudar al paciente. Ah, sí hay, o sea, Claro, estamos todos expuestos a una condición de ese tipo. sí. Dice, ¿consideras que las cirugías plásticas relacionadas a la reducción de peso promueven la gordofobia? No, yo creo que está todo esto relacionado con esto que vemos, ¿no? En estos síndromes. El creer que una imagen eh, es el prototipo ideal de un ser humano. Sí, Yo creo que no. O sea, cuando el cambio obedece a una satisfacción muy tuya, sin querer cambiar por alguien más, eso sería como lo ideal, sí. ¿no? Yo veo personas, yo en lo particular, sí hago mucho ejercicio para poder comer lo que quiera y me considero que tengo un volumen corporal arriba, pero me encanta. Es más, y conozco también atletas que tienen unas dietas súper estrictas y todo el tiempo andan de mal humor. Entonces, Sí. la verdad es que es una pregunta medio complicada. Yo creo que más bien está ahí dentro de nosotros enfocarnos, no promoverlo. eh, por eso el enfoque que le damos es, oye, si es un cambio muy para ti, si estás muy bien decidido, vamos a hacerlo, pero no lo hagas por querer alcanzar un prototipo, porque eso es lo que te puede llevar a poner en riesgo tu salud. Qué bueno que lo dices o lo mencionas porque quizá la mayoría de las personas tenemos este concepto de la medicina estética que las personas que nos podemos acercar ahí es por querer cambiar algo como opinan los demás, ¿sí? Y en realidad como lo definiste y tú tratas a esas personas y hacerles el ideal de cómo deben de llegar, es muy importante para esa tranquilidad, tanto para el tratante como para los pacientes, ¿no? Las decisiones que van a tomar. Es que me pasa, te lo juro. Oye, tiene la persona, en este caso una mujer, oye, quiero labios. Te lo pones labios y así, tal cual. Es que vengo porque me los quite porque dice mi marido que no. Y dices, entonces, tu concepto de la belleza de quién depende, Sí. ¿verdad? Entonces, sí, es igual con el volumen corporal, con el estado corporal, es el mismo. O sea, si a ti te gusta esa parte, está súper bien. Si no estás contento con alguna parte de tu cuerpo, podemos modificarla de una manera muy segura, siempre y cuando obedezca a tus ideales, a tus convicciones. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Esperemos que verte pronto con otro tema y de verdad te agradezco. A mí me cambia la forma de ver la medicina estética a partir de hoy, porque creo que la conclusión que acabas de decirnos, creo que desde el amor propio hacer un cambio en tu cuerpo no tiene nada de malo, entonces, y vale la pena, ¿no? Yo creo que tú la dijiste mejor, tú la definiste mejor. Sí, tengo personas que se dedican al amor propio, a cultivar esa parte y que lo hacen, pero lo hacen desde un punto de vista distinto, sin querer agradar a la persona que tienes enfrente. Eso es un cambio excelente. Sí, muy bien. Pues muchas gracias, Juan Muchas Carlos. gracias, querido amigo, de verdad. Sí. Muy agradecido contigo, te agradezco tu amistad y me siento muy afortunado de estar aquí. No, yo también. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¿Listo?